Grabando. Más que nada grabamos esto por si quieren repasarlo. Voy a tratar de subirlo lo antes posible. De hoy para mañana no sé cuántas veces lo van a poder volver a ver. Pero después para el final siempre viene bien para recuperar ideas. Yo tengo que probar que esta ecuación tiene una solución real. Ahora, resolver esta ecuación por despeje no se puede. Esa es la gracia de esta ecuación. ¿Sí? O sea, a partir de las estrategias habituales de despeje o estrategias algebraicas, no hay forma. ¿Sí? Pero algo que podemos hacer es transformarla un poquito y pensar, a ver, decir que esto tiene una solución es lo mismo que decir que el coseno cuadrado de x menos x igual a 0 tiene al menos una solución. ¿Sí? Y acá me aparece un 0 muy tentador. ¿Por qué? Porque si esto yo lo llamo f de x, ¿sí? Decir que coseno cuadrado de x menos x igual a 0 tiene solución, es lo mismo que decir que f de x, ¿sí? Tiene al menos una raíz. Y ahí es donde yo voy a linkear. Teníamos un teorema que nos hablaba de raíces para funciones continuas. Coseno cuadrado de x es una función continua, x es una función continua, resta de funciones continuas es continuo. O sea, f de x igual a coseno cuadrado de x menos x es continua en R, para todos los números reales. ¿Sí? ¿Cuál es mi idea? ¿Qué teorema quiero usar? Quiero usar Bolzano. ¿Qué me decía Bolzano? Bolzano me decía que si en f de x es continua en un intervalo AB y f de A por f de B es menor que 0, entonces existe un C perteneciente al intervalo AB tal que f de C es igual a 0. O sea, me habla de la existencia de una raíz, no me da ninguna herramienta para encontrarla. Esta función es continua en R. En particular, si f de x continua en R, entonces f de x es continua en AB, en un intervalo cerrado AB, para todo A, B perteneciente a los reales. O sea, es continua en todo el universo. Si restringo el universo a un intervalo, se conserva la continuidad. ¿Sí? O sea que una función continua en un intervalo AB ya tenemos. ¿Qué tendríamos que encontrar para probar que mi función tiene una raíz? A y B que cumplan con esto. O sea, esta hipótesis ya la tengo cumplida. Si encuentro A y B tal que pase esto, listo, el teorema de Bolzano me asegura que existe una raíz, por lo tanto, esta ecuación tiene al menos una solución real, o sea que esta ecuación tiene al menos una solución real. O sea, lo que tengo que encontrar simplemente son A y B, tales que f de A por f de B me dé menor que 0. Donde siendo f de x igual a coseno cuadrado de x menos x. Y no voy a resolver ningún tipo de inecuación, ni ponerme a querer despejar, ni nada por el estilo. Los voy a buscar a mano. A mano es pruebo. Por ejemplo, f de 0, qué sé yo, porque me queda simpático. ¿No? Porque me queda coseno al cuadrado de 0 menos 0. Coseno de 0 me da 0. Al cuadrado, el coseno de 0 me da 1. Al cuadrado me da 1. Menos 0 me da 1. O sea, en 0 me da positivo. ¿Qué tendría que encontrar ahora? Otro valor en donde la función me dé negativa. Y acá voy a usar cosas que yo sé del coseno. Yo sé que el coseno está restringido al intervalo menos 1, 1. Es una función acotada. Entonces, coseno al cuadrado está más restringido todavía al 0, 1. Porque al elevarla al cuadrado, todos los negativos los vuelvo positivos. ¿Sí? O sea que esto no puede valer más de 1. Y acá, como estoy restando x, si yo tomo un x que sea más grande que 1, ya gané. Por ejemplo, si agarro f en 4, me queda coseno al cuadrado de 4 menos 4.
No sé cuánto da esta cuenta, pero yo sé que esto es menor o igual que 1. ¿Sí? Y mayor o igual que 0. O sea, coseno cuadrado de 4, ¿sí? Es menor o igual que 1 y mayor o igual que 0. Entonces, si resto 4 en todos los términos, coseno cuadrado de 4 menos 4 menor o igual que menos 3. Este número está entre menos 4 y menos 3, o sea, es negativo. Y ya está. ¿Sí? F de X es continua en 0,4 y F en 0 por F en 4 me da negativo. Entonces, por Bolzano, existe un C perteneciente al intervalo abierto 0,4, tal que F de C es igual a 0. O lo que es lo mismo, un coseno cuadrado de C menos C es igual a 0, o lo que es lo mismo, coseno cuadrado de C es igual a C. Y listo. Diego, Demostrado ¿es lo que quería. necesario poner todo lo que pusiste anteriormente? O sea, porque yo, por ejemplo, puse uso Bolzano, no puse toda la descripción o las hipótesis que necesitaba. Y tendrías que, para usar Bolzano, ver que se cumplen las hipótesis, ¿no? Entonces tendrías que darme argumentos de por qué la función es continua, ¿sí? Que se justifica así. Coseno de X es continua, elevarlo al cuadrado me sigue quedando continua, le resto una función continua es continua, o sea, aunque sea con palabras, ¿sí? Y nada, y en los valores que propones, encontrar específicamente los valores que propones y ver que se cumple la otra hipótesis de Bolzano. Sí, sí, lo de los valores sí, pero todo lo que hiciste en la otra hoja, digamos en la otra parte, no lo había puesto todo eso. En la parte de Mejor abajo. que esté, Claro. mejor que esté. Sí, porque justifica un poco el desarrollo y queremos ya que empiecen a justificar un poco más adecuadamente. En el siguiente, era nada, era un cálculo. ¿No? Era un cálculo de límites. Nada más que con carita de demostración. O sea, me dice que hay que probar que f de x igual a raíz cuadrada de x cuadrado más 7 seno de x menos raíz cuadrada de x cuadrado más 4 tiene asíntota horizontal. Probar esto es lo mismo que probar que el límite cuando x tiende a infinito de raíz de x cuadrado más 7 seno de x menos raíz de x cuadrado más 4 me da un número. O sea, eso. Y simplemente salgo a buscar el número. Límite cuando x tiende a infinito. Acá tengo una indeterminación, infinito menos infinito. Infinito menos infinito. ¿Sí? Me aparecen raíces, un procedimiento estándar que habíamos visto era, bueno, multiplico por el conjugado y veo qué pasa. O sea, raíz de x cuadrado más 7 seno de x menos raíz de x cuadrado más 4, lo voy a multiplicar por raíz de x cuadrado más 7 seno de x más raíz de x cuadrado más 4 y sobre lo mismo para no cambiar la función. Más raíz de x cuadrado más 4. O sea, me queda el límite cuando x tiende a 0. El de arriba por diferencia de cuadrados me queda x cuadrado más 7 seno de x menos x al cuadrado más 4, todo sobre raíz de x cuadrado más 7 seno de x más raíz de x cuadrado más 4. Podemos operar un poquito arriba, límite cuando x tiende a infinito, no a 0, de x cuadrado más 7 seno de x menos x al cuadrado menos 4. Todo sobre raíz de x cuadrado más 7 seno de x más raíz de x cuadrado más 4. Este se me vuela con este. ¿Sí? Ahora no tengo ningún tipo de indeterminación. Va, el problema que tengo es que esto de acá arriba no existe el límite.
Digamos, si yo tenía el x al cuadrado, al seno, por más que el seno no tuviera límite, como esto crece indiscriminadamente, se puede probar que se lleva a la rastra este. Ahora, al cancelarse los x cuadrado, me quedó solamente seno de x, o sea, lo de acá arriba no tiene límite. Pero, algo que yo puedo decir es, para seno de x es menor o igual que 1 y mayor o igual que menos 1. O sea que 7 seno de x es mayor o igual que menos 7 y menor o igual que 7. Y si resto 4, menos 11, menor o igual que 7 seno de x menos 4, menor o igual que 3. O sea, todo esto de acá arriba, ¿sí?, está acotado. Está entre menos 11 y 3. O sea, tengo una función acotada. No tiene límite, pero es acotada. Así que si la multiplicara por algo que tiende a 0, gané. Límite cuando x tiende a infinito, la voy a escribir entonces así. 7 seno de x menos 4 por 1 sobre raíz de x cuadrado más 7 seno de x más raíz de x cuadrado más 4. Que acá, si bien hay raíces, la diferencia con el caso original es que acá hay un más. Lo que hace que acá no haya una indeterminación. ¿Por qué? Porque esto tiende a infinito. Esto tiende a infinito. Infinito más infinito no es indeterminación. O sea, tengo 1 dividido algo que tiende a infinito, o sea que esto tiende a 0. Esto es acotado. Algo que tiende a 0 por una función acotada me da 0. Lo que me importa no es que es un 0, sino que es un número. ¿Sí? O sea, la definición de síntota horizontal es que el límite en el infinito me da un número. Acá particularmente da 0. ¿Sí? Que es un número, así que sí tiene asíntota horizontal, como quería probar. Algo importante para el examen de mañana, si yo les pongo demostrar, es porque es algo que es válido. ¿Sí? Ha pasado en exámenes anteriores que les pido demostrar esto, ¿sí? Y me dicen, la proposición no es verdadera. No, si te pido demostrarla es porque es verdadera. Si te da que no es verdadera, algo está fallando. ¿Sí? Tiki. Punto C. Me dice que f de x es derivable en x igual a a, entonces f de x es continua en x igual a a. O sea que la derivabilidad implica la continuidad. Eso es un teorema, ¿sí?, de la materia. Me parece lindo ponerlo como ejercicio. ¿Sí? ¿Cómo hicieron este? Yo me quedé por la mitad. No pude llegar a nada. A Traté ver, o sea, puse saber que es derivable, puse f', o sea, f derivada de x igual al límite. pero en A, cuidado. Perdón, sí, en A. Sí, F' en A. en A, sí, es igual al límite. Cuando h tiende a 0, de f de A más h, menos f de A sobre h. Y como Bien. tengo que demostrar que es continua en A, dije que eso debería ser igual a f de A. No. F de A tenía que ser. No, cuidado. No, en la otra parte puse no, que el límite de x tendiendo a A. Esta es mi hipótesis. La tesis es que el límite de x tendiendo a de f de x tiene que ser igual a f de A. Bien. Y O la recomendación, ¿no? Hay una recomendación en ese sí, ejercicio que pero también yo no puedo se pensar me ocurría nada. que el límite, pero decir que este límite Sí, me es da lo esto mismo. es lo mismo que decir que el límite de f de x menos f de a, ¿sí?, me tiene que dar 0. Cuidado que no es que pasé restando este para acá, o más o menos, digamos, hay un par de pasos acá.
porque f de a es un número fijo, ¿no? O sea, en realidad si yo despejo de acá, paso para acá y después como que lo meto dentro del límite. Hay un 2 pasos para pasar de acá a acá, no es simplemente paso este restando. ¿Sí? O sea, esto es lo que yo tengo que demostrar. Y entonces, Hasta ahí intenté cosas, no llegué a nada, así que no. no sé si la única que está en la clase es Janina. El resto puede ir aportando, tratemos de pensarlo. Les pongo algo como esto, digamos. Quiero que lo pensemos entre todos, porque si no, mañana se van a quedar trabados. Yo intenté llevar eso a la fórmula de la derivada, pero no a esa, a la que había dado en clase al paso anterior del límite. No sé si está bien. La que era De la f de derivada. x1, sí, f de Bien, x1 menos f de hay x0 una. sobre x de... Bien. O sea, esta hipótesis se puede escribir como el paso anterior, también f' en A, se puede escribir como el límite cuando x tiende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A. Claro, entonces la Y ahí tesis la ya- intenté llevar para ese lado. Es que no, no hay que llevar la tesis para este lado, sino que hay que llevar la hipótesis para este. La flechita como que me indica el camino. Cuidado porque arrancar con la tesis para tratar de llegar a las hipótesis solamente es válido si toda la unión, lo que hago en el camino son sí, solo sí. ¿No? Listo, a ver, avivándose de esto, ya está. ¿Por qué? Porque a la hipótesis me dice que es derivable, o sea que este límite, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a existe. ¿Sí? Existe y me da un número. Ahora, si yo miro acá abajo, esto converge a 0. Entonces yo tengo el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a. ¿Sí? Si supongo que esto no existe, ¿sí? Sí, el límite de f de x cuando f de x tiende a no existe, y con esto tendiendo a 0, ¿sí? Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a no existe. Porque si este límite no existe, la única forma que tengo de arreglarlo, ¿sí? Sería multiplicarlo por algo que converja a 0, tendría que ver si es acotado. ¿Sí? O sea, esto no existe, me daría algún tipo de oscilación o oscilación infinita o cosas por el estilo. O sea que si este límite de lo de acá arriba no existe, llega un absurdo. Si el límite, cuando x tiende a de f de x menos f de a, me diera un k distinto de 0, entonces el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a sería algún tipo de infinito. O sea, un número distinto de 0 dividido algo que tiende a 0 tiende a infinito. Absurdo, porque me está diciendo que existe y da un número. O sea, si el límite este no existe o me da un número distinto de 0, llego a un absurdo. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x menos f de a tiene que ser igual a 0. Y listo. Fíjense que lo hice por análisis de casos. ¿Sí? Pero está bien lo que decías vos, Dayana. La clave está pasar de acá a acá.
¿Para qué? Para que me aparezca la misma tendencia. ¿Sí? Fíjense que esto lo podríamos hacer, deshacer, límite cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a, todo sobre h, usando una estrategia que usábamos de cambio de variable. Si a más h lo llamo x, esto me queda f de x menos f de a. De acá yo puedo despejar que h es x menos a, o sea, h es x menos a, el límite, y cuando h tiende a 0, x tiende a A. Y llego sin necesidad de acordarme la primera definición de derivada. O sea, deshago lo que hicimos en realidad al cambiar de la primera versión a la segunda versión. De vuelta, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? Que me vuelva a aparecer el x tendiendo a A, que es lo que aparece en el límite que yo quiero probar. O sea que si una función es derivable en un punto, es continua en un punto. Y ese es un teorema del cálculo diferencial. Uno de esos teoremas importantes. ¿Vale la vuelta? Si una función es continua, entonces, ¿es derivable? No, para mí no, porque si hay un punto anguloso, es continua, pero no es derivable en ese punto. Exactamente. F continua, implica f de x derivable, no es válido. El clásico ejemplo es el módulo. ¿Sí? El módulo en el 0, ¿sí?, es completamente continuo y sin embargo no es derivable. ¿Sí? Entonces, cuidado, ahora tenemos una herramienta. Imaginemos que tengo que mirar, ¿sí?, el ejercicio 3. No, el ejercicio 3... no puse uno de... Bueno, imaginemos que me preguntaran, ¿sí?, o me pidieran demostrar que una función es continua y derivable en un punto. Si yo demuestro que es derivable, ya demostré que es continua. O sea, hago 2 en 1. Digamos, viejos trucos para ahorrar pasos. ¿Sí? La recíproca no vale y listo, terminamos las 3 demostraciones. El segundo es más entretenido. Tengo que el límite cuando x tiende a 2 de f de x es 8. Quiero demostrar 3. que el límite, esto es un 3. Es lo mismo. Límite cuando x tiende a 3 de 4f de x menos 5 es igual a 27. 8 por 4, 32, menos 5, 27. ¿Cuál es el problema? Uno diría, bueno, este tiende a 8, ¿sí? Empiezo a querer usar álgebra de límites o la linealidad del límite o cosas por el estilo y es lo que me restringen. ¿Sí? O sea, tengo que demostrar este límite por definición. ¿Sí? Esta es mi hipótesis. Y la clave es cómo uso la hipótesis. A ver, escribamos la hipótesis. ¿Qué significa que el límite cuando x tiende a 3 de f de x es igual a 8? Esto quiere decir que para todo epsilon mayor que 0, existe un delta que depende del epsilon mayor a 0, tal que si el módulo de x menos 3 es menor que delta, entonces el módulo de f de x menos 8 es menor que epsilon. Traduje la definición de límite. ¿Sí? ¿Yo qué quiero probar? Quiero probar que para todo epsilon mayor que 0 existe un delta monio. Pongo monio porque no necesariamente tiene que ser el mismo delta que está acá, ¿sí? Tal que si módulo de x menos 3 es menor que delta monio, entonces el módulo de 4f de x
menos 5 menos 27 es menor que epsilon. ¿Cómo trabajábamos las definiciones por módulo? Y bueno, tratábamos de jugar acá para que aparezca esto. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar de trabajar acá para que aparezca esto. Porque esta es la hipótesis. En toda demostración, ¿sí? Si al realizarla ustedes no usan la hipótesis, seguro está mal. Porque siempre la estructura es hipótesis implica tesis. Ahora, si yo las hipótesis no las uso para nada, raro. ¿Sí? Entonces, voy a arrancar de acá. Tengo 4f de x menos 32. ¿Sí? Y quiero empezar a trabajar. Esto es módulo de 4f de x menos 8. ¿Sí? Y si separo el módulo, esto me queda 4 por el módulo de f de x menos 8 menor que epsilon, ¿no? Entonces, f de x menos 8 menor que epsilon sobre 4. ¿Sí? Ahora, este epsilon sobre 4, o sea, es este epsilon, ¿y de dónde voy a sacar el delta? Porque antes el delta lo trabajábamos desde acá. Ahora me voy a ir acá arriba. ¿Sí? Y ahora voy a empezar a armar. O sea, estos son mis cálculos auxiliares. Y son todos sí, solo sí. O sea, puedo ir de abajo para arriba. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Y bueno, ahora empieza mi demostración. Dado epsilon mayor a 0, sea del tamaño tal que, ¿sí? Del tamaño tal que, ¿sí? Si módulo de x menos 3 es menor que del tamaño, ¿sí? Entonces, módulo de f de x menos 8 es menor que epsilon sobre 4. O sea, me dan un epsilon, el epsilon que me piden acá. ¿Qué del tamaño voy a tomar? El del tamaño, que en el límite que es hipótesis, me asegura que esto de acá es menor que epsilon sobre 4. Entonces, ¿sí? Esto es por hipótesis. Existe por hipótesis. Entonces, si módulo de x menos 3 es menor que del tamaño, entonces el módulo de f de x menos 8 es menor que epsilon sobre 4. Entonces, 4 por el módulo de f de x menos 8 es menor que epsilon. Entonces, el módulo de 4f de x menos 32, metí el 4 acá adentro, es menor que epsilon. Entonces, el módulo de 4f de x menos 27, no, menos 5, menos 27 es menor que epsilon. O sea, dado un epsilon, encontré un del tamaño, tal que si x menos 3 es menor que del tamaño, 4f de x menos 5 menos el límite es menor que el epsilon que me dieron. La existencia de este del tamaño, ¿sí? Me la asegura la hipótesis, que era de donde arrancábamos. ¿Hicieron algo como esto? Este rompía un poco la lógica habitual de las demostraciones de límite, porque en las demostraciones de límite tradicionales uno trabaja con la tesis acá en la parte de cálculos auxiliares y como que ya le aparece el x menos 3. ¿Sí? Pero bueno, es un lindo cambio formal. Igual ya ahora
ya estamos en el camino. O sea, se perdieron la posibilidad de que yo repitiera alguno de los ejercicios al pedirme que los haga todos. Sansen. En el tercero, tengo x por e a la menos 1 sobre x más x más 1, ax más b, x mayor que 0, x menor o igual que 0. Que quiero que sea, quiero a y b para que sea continua y derivable. Si acá hubiera un número y me pidieran demostrar que es continuo y derivable, yo analizaría la derivabilidad, porque eso me asegura la continuidad. Pero acá tengo parámetros. Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Viendo que hay dos parámetros, posiblemente yo ya me sospecho que de la continuidad saco una ecuación que relaciona a A y a B, y de la otra ecuación, y entonces me queda un sistema de ecuaciones. Entonces voy de más fácil a más difícil. Continuidad, ¿sí? O sea, claramente me piden continuo y derivable en 0. O sea que el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f tiene que ser igual al límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f. El por izquierda es fácil, ¿no? Porque límite cuando x tiende a 0 por izquierda del 0, la función es ax más b, o sea que me da b. O sea que esto me debería dar un número y me regala b eso. Entonces tengo que hacer el límite cuando x tiende a 0 por derecha de x por e a la menos 1 sobre x más x más 1. ¿Qué hago con este límite? Tengo una indeterminación de 0 por infinito. ¿A dónde tengo una indeterminación de 0 por infinito? No, aplico el 0, o sea, voy Si resolviendo con el meto el 0. 0 acá no tengo problema. Si tengo el 0 acá no tengo problema. Tengo el 0, pero acá si meto el 0, acá hay algún infinito. Claro. Ahora, Claro. ¿cuál es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de e a la menos 1 sobre x? Depende de a dónde tiende esto. ¿A dónde tiende menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 por derecha? Hay A un 0 menos infinito. dividiendo. A menos infinito. Claro, hay un infinito acá abajo, ¿no? Esto. Acá hay un infinito. No, hay un infinito porque hay un 0 dividiendo, decía bien. El tema, quiero ver el signo. Arriba tengo un menos 1 y abajo tiendo a 0 por derecha. O sea que voy siempre con números positivos. O sea que esto, como bien dicen ustedes, tiende a menos infinito. Ahora, si recorro e a la algo hacia la izquierda infinitamente, es moverme para allá, la función se me plancha al 0. O sea que esto tiende a 0, esto tiende a 0, no hay indeterminación, por más que tenga toda la pinta. Esto da 0, más 1. Esto me da 1. Listo, b es igual a 1. De las dos letras ya tengo una. ¿Sí? Y ahora, o sea, mi función ahora se transformó en x por e a la menos 1 sobre x más 1, si x es mayor que 0, y en ax más 1, si x es menor o igual que 0. ¿Y ahora? Ahora analizo la derivada por definición. Por definición, bueno, ok. A ver, f' de x es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h, no, derivada en 0, f en 0 más h menos f en 0, todo sobre h. Ahora, si yo pongo un 0 positivo, si h tiende a 0 por derecha,
¿Sí? Estoy a la derecha del 0. Esto me queda el límite cuando h tiende a 0 de f de h menos 1, ¿no? Porque f en 0 me da 1, todo sobre h. Ahora, si h tiende a 0 por derecha, acá tengo un número más grande que 0, así que tengo que jugar con esta fórmula. Si h tiende a 0 por izquierda, tengo un número menor que 0, o sea que juega con esta fórmula. Vamos de menos a más. Límite cuando h tiende a 0 por izquierda. Entonces, f de h es esta función. O sea, acá tengo que poner el h. Me queda AH más 1 menos 1 sobre h. O sea, me queda el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, ya no me importa que sea por izquierda, de a por h sobre h, simplifico y me da a. O sea que si calculo el otro límite lateral, ya me regaló el valor de a. Genial. Ahora, cuando hago el límite, cuando h tiende a 0 por derecha, como h me queda más grande que 0, uso esta fórmula. O sea, acá pongo h. Me queda h por e a la menos 1 sobre h, más h más 1, menos 1, todo sobre h. El 1 vuela con el menos 1, y acá tengo una indeterminación 0 sobre 0. Pero acá hay un h y acá hay un h. Tentador. Límite cuando h tiende a 0 de h por e a la menos 1 sobre h, más 1, todo sobre h. Y entonces simplifico. Simplifico y gané. ¿Por qué? Porque este ya sé, como h tiende a 0 por derecha, ya sé que esto converge a 0. Esto es un número fijo, esto converge a 1. A es igual a 1. Y listo. O sea, parecía que asustaba, pero en realidad era bastante... Era aplicar definición, 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 ¿no? Que ustedes tienen la ventaja de hacer en formato virtual el examen, de poder recurrir a las definiciones automáticamente, ¿no? O sea, en su machete, que ya deben tener armado, uno tiene todas este tipo de definiciones. ¿Cuánto me saqué ya? Ya hice 3 de 6, tengo el 50%. ¿El 4 es necesario que lo haga? El 4 es de mecánicas de derivación. ¿Hay alguien del otro lado? Sí, profe. Sí, ayer estuvimos comparando resultados y llegábamos a lo mismo. En el 4, sí, Y el lo 4, hicimos. sí, el 4 es mecánico, por eso digo, o sea, no debería obtener distintos resultados. Ah, Lo salteo. Ok. El 5 voy. F de x es igual a 24e a la x sobre 3e a la x más 1. Y quiero sus asíntotas. Posibles asíntotas. ¿Quiénes son las posibles asíntotas? ¿Sí? A ver, primero, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. Todos los reales, ¿no? No me aparece la x adentro de ninguna raíz cuadrada o de índice par, no me aparece la x adentro de ningún logaritmo, y si bien me aparece la x dividiendo, esto es siempre positivo para todo x, porque la exponencial es mayor estricto que 0, ¿sí? Si lo multiplico por 3 me da un número mayor estrictamente que 0, más 1 me da un número que es mayor estrictamente que 1. ¿Sí? O sea que esto de acá abajo nunca se anula, así que el dominio son todos los reales. Como el dominio son todos los reales, entonces no existe asíntota vertical. Y esto hay que decirlo, si no hay asíntotas verticales. Porque si ustedes no lo dicen, uno no sabe si se están avivando que no hay asíntotas verticales o se olvidaron que existen las asíntotas verticales y hay algo que analizarlo. ¿Sí? Veamos si hay asíntota horizontal. Para asíntota horizontal hago el límite cuando x tiende a infinito
de 24e a la x sobre 3e a la x más 1. ¿Cuál es el problema? Lo de arriba tiende a infinito, lo de abajo tiende a infinito. En este caso la estrategia es tentadora, que es la misma estrategia que voy a usar en el 6. ¿Sí? El 6 es un clon, una modificación de este, pero las estrategias que se usan son las mismas. ¿Qué tengo? El límite cuando x tiende a infinito de 24e a la x. Acá abajo voy a sacar factor común e a la x. ¿Por qué? Porque es el que se me va a infinito. Entonces puedo comparar estos dos. 3e a la x dividido e a la x me queda 3, más 1 dividido e a la x, 1 sobre e a la x. Y en este caso, como son iguales estos, los puedo simplificar. O sea que esto me queda el límite cuando x tiende a infinito de 24 sobre 3 más 1 sobre e a la x. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con esto? Sí, sí, profe. Bueno, porque yo no. Dependiendo del infinito. Exactamente. Cuidado, fíjense cómo yo arranqué. Infinito, 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 infinito. Y, a ver, Sí, sí, esto que Si estoy es haciendo más es infinito, no hay a más. indeterminación. Claro, esto es tiendo a más infinito, ¿no? Yo Si tiendo a había más infinito. llegado hasta ahí y cuando quería separarlo por límites laterales, me seguía dando mal. Cuidado, Gisela. Más infinito y menos Y infinito no son límites laterales. claro, O sea, la clave es que si yo hago el límite cuando x tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, y hay una indeterminación. Ahora, si yo hago el límite cuando x tiende a menos infinito, de 24 por e a la x sobre 3 e a la x más 1, no hay indeterminación. ¿Por qué? Porque esto converge a 0 y esto converge a 0. Pero 24 por 0 me queda 0, ¿sí? 0 más 1 me queda 1, tiende a 0. Y no hay indeterminación. O sea, no hay indeterminación. Cuidado con trabajar los infinitos ciegamente sin pensar en el signo, ¿no? En el caso de que x tienda a más infinito, sí tengo una indeterminación y ahí sí el procedimiento es este. Entonces ahora acá lo de arriba tiende a 24, como esto tiende a más infinito, esto tiende a 0, entonces lo de abajo tiende a 3. O sea que esto tiende a 8. O sea, esta función tiene una asíntota horizontal a izquierda y otra asíntota horizontal distinta a derecha. Si uno hace el gráfico, ¿hicieron el gráfico de esta función? Hace algo así. Esta es la recta y igual 8. 8, no infinito. Parado, no acostado. Por encima es una función que es siempre creciente. ¿Sí? Pero cuidado con esto. No es menor ir a más infinito y a menos infinito. Y también esa es la clave del ejercicio 6. En el ejercicio 6, ¿qué me pedía? Tengo f de x igual a 2 a la 1 sobre x más 4 sobre 3 a la 1 sobre x más 9, y me pregunta por si tiene asíntota vertical. Bien directo. ¿Tiene o no tiene asíntota vertical? A ver, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos los reales menos el 0. Bien, los reales menos el 0, porque me aparece este 0 dividiendo acá, a la esta x dividiendo acá, lo que me genera un problema de división por 0. Esto de acá es 9 más una exponencial, o sea, 3 a la algo, que siempre me va a dar positivo, así que esto de acá abajo va a ser siempre distinto de 0, o sea que no tengo otro valor.
sea, preguntarme si tiene asíntota vertical, la pregunta es, ¿qué pasa con el límite en 0? O sea, yo tendría que ver si el límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x, o el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x, alguno de los dos da infinito. Si alguno de los dos da infinito, la respuesta es sí. Si ninguno de los dos da infinito, la respuesta es no. Límite cuando x tiende a 0 por derecha, 2 a la 1 sobre x, más 4 sobre 3 a la 1 sobre x más 9. ¿Qué pasa si voy al 0 por derecha? Esto de acá arriba, ¿a dónde tiende? Uno sobre x, con x tendiendo a 0 por derecha. ¿A dónde tiende? ¿A más infinito? A más infinito. Entonces, 2 elevado a algo que se va al más infinito, me da más infinito. Más 4, lo de arriba tiende a infinito. ¿Cuál es el problema? Que lo mismo. 1 sobre x tiende a más infinito. 3 elevado a algo que tiende a más infinito, se me va a más infinito. O sea, tengo una indeterminación infinito sobre infinito. ¿Y cómo me la saco de encima? Sacando factor común. Bien, sí. Sacando factor común, ¿qué? El 2 de arriba y el 3 de abajo. El 2. O sea, escribo 2 por, cuidado, el 2 así. Con Sí, el 2. exponente. Claro, ¿Eh? con el Yo exponente. saqué el 2 elevado a la 1 Bueno, sobre pero no x. es lo mismo decir, no es lo mismo no es lo mismo decir sacar factor común 2 que sacar Sí, factor común 2 a la 1 sobre x. es que Son lo dos cosas hicimos distintas. diferente, por eso. Yo saco 2 a la 1 sobre x de factor común. Acá me da un 1 más 4 sobre 2 a la 1 sobre x. Y abajo voy a sacar el 3 a la 1 sobre x. 3 a la 1 sobre x, me queda 1 más 9 sobre 3 a la 1 sobre x. Esto no es una mala idea. ¿Por qué? Porque ahora esto converge a 0, esto converge a 0, esto converge a 1, esto converge a 1. Ahora, el problema es que no es como el caso anterior en donde yo puedo tachar acá. La pregunta es, ¿a dónde tiende esto? Porque esto tiende a infinito y esto tiende a infinito. O sea, es infinito sobre infinito. Yo lo junté a todo elevado a la misma potencia, o sea, 2/3 elevado a la 1 sobre x. 2 a la 1 sobre x sobre 3 a la 1 sobre x, yo puedo pensar que esto provino de hacer, ¿sí?, 2/3 elevado a la 1 sobre x. Porque la potencia con respecto a la división es distributiva. Coincido. Ahora, esto tiende a más infinito. Pero ¿qué pasa con esta base? Es menor a 1. Es menor. Es menor a 1, o sea que la exponencial está así, está decreciente. Entonces, cuando me voy al más infinito, se me plancha el 0. O sea, esto, si viene sin indeterminación, infinito sobre infinito, converge a 0. O sea, esto converge a 0, esto converge a 1, el resultado final es 0. No me importa, me dio un número. O sea que por este lado no hay asíntota vertical. Pero todavía está este. Por ahí este me salva, ¿sí?, la situación. Y digo que sí hay asíntota vertical. Tengo el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de 2 a la 1 sobre x más 4 sobre 3 a la 1 sobre x más 9, 1 sobre x cuando x tiende a 0 por izquierda, ¿a dónde tiende esto? Menos Menos infinito. infinito. Menos infinito, pero el 2, entonces, elevado a algo que tiende a menos infinito, tiende a 0. Por los mismos motivos, este tiende a 0. Entonces no hay indeterminación. Automáticamente este límite
da 4/9. O sea, por izquierda tiende a 4/9, por derecha tiende a 0, entonces asíntota vertical no hay, por más que me aparezca una X dividiendo. Si hacen el gráfico de esta función, ¿sí? Por la izquierda se acerca al 4/9 y por la derecha se aproxima al 0. Hace algo así. Hay una bocha abierta en los dos porque en 0 no está definida. El dominio son los reales menos el 0. Este es el 4/9 y este es el 0. Una belleza de función. ¿Tiene asíntota horizontal? Ya que estamos, preguntémonos. F de x igual a 2 a la 1 sobre x más 9 sobre 3 a la 1 sobre x. No, esto más 4 y esto más 9. Sí. ¿Tiene asíntota horizontal? O sea, si yo hago el límite cuando x tiende a infinito, de 2 a la 1 sobre x más 4 sobre 3 a la 1 sobre x más 9. 1 sobre x. Depende del signo del infinito. ¿A dónde tiende esto? Depende del infinito. ¿A dónde tiende esto? No, 1 sobre. porque No, da 1 sobre. 0. Tiende a Da 0. 0. Si lo de abajo tiende a infinito, sea infinito positivo o infinito negativo, un número dividido a algo que tiende a algún infinito, esto converge a 0. O sea que todo esto de acá converge a 1. Esto de acá converge a 1. Entonces tengo que el resultado de mi límite es 5 décimos. O lo que es lo mismo, 1/2. O sea que tiene asíntota horizontal de ecuación y igual a 1/2. O sea, es reasintótica esta función. Tanto para más infinito como menos infinito. ¿No? El 1/2, esto es, 1/2 son 4/8. No, en novenos 1/2 son, no puedo ponerlo en novenos. ¿Sí? 1/2 está por arriba o por abajo del 4/9. grande que 4. ¿Mm? Más grande que 4/9. Más grande, está por acá. O sea que mi gráfico no puede ser así. ¿Sí? A ver, según esto, ¿qué hicimos? Tengo una asíntota acá, igual a 1/2. Acá se aproxima al 0, acá se aproxima al 4/9. Bueno, podría llegar a ser algo así mi función. No digo que el gráfico sea así, pero esto es un gráfico que se aproxima asintóticamente al 1/2 para el más y menos infinito, y al 0 por izquierda se acerca al 4/9 y al 0 por derecha se acerca al 0. Nada, cualitativamente cumple lo pedido. Y se terminó. Miren, en 1 hora salió. Vieron que parecían muchos ejercicios, pero salen. Ponemos pausa. A ver, esto es aplicación de regla de la cadena, ¿no? Yo acá tengo 3 funciones. Sí. F de G de 4 menos 6x. Composición de 3 funciones y quiero derivar. La derivada va de afuera hacia adentro, derivando de a una. O sea que esto es f' en G de 4 menos 6x por, ya derivé f, ahora ataca G. G' de 4 menos 6x por, ahora ataca 4 menos 6x, menos 6. Me Vamos faltó igual. ese. Bingo. Ya está. Bingo. Cuando x es igual a 1, entonces me queda f' en G. Pongo un 1 acá. Claro, reemplazo. 4, Sí. 6, me queda menos 2. Por G' en menos 2 por menos 6. Este era Sí, un sí. dato y G en 2 me debe dar algo
que tengo la derivada. G en menos 2 debe ser 1. A ver, G en menos 2 Sí, es te 1, da. efectivamente. Esto da 1, F' en 1, por G' en menos 2, por menos 6, y esto es dato y dato. Te olvidaste la tercera derivada. Sí, me faltó eso. Y acá seguramente que te faltó el 2, ¿no? Porque Eh, la raíz cuadrada de algo, no, ahí si yo lo puse doy 1 sobre 2 2 f del por. algo, por f de x, no Ah, por, ahí estoy atacando la derivada. Y ahora multiplico por la derivada. ese sí que. No, tenemos que la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz cuadrada de x. Sí, sí. Lo hice todo en Ok. uno yo. Vos hiciste 1 sobre 2 f' de x. Y este Sí. bicho no. Claro, No, cuidado. 1 sobre 2 por raíz de f de x. Cualquier cosa. Ah, no, pará, no, pero está bien, tenés razón, yo me estoy equivocando. Por raíz de f de x. No, me estoy equivocando yo. Te lo escribí acá y no te lo escribí acá. Es 1 Ah, sobre 2. Raíz cuadrada de f de x por f' de x, ¿sí? No, está bien. bueno. ¿Qué me queda? Me queda 1 sobre 2 raíz cuadrada de f de 1. Me olvidé de la raíz cuadrada. Por f' en 1. Y f en 1, f en 1 vale 1. Sí, ¿Sí? Y f' en 1, f' en 1 vale 3. 3. Así que esto me da 3 medios. Sí, sí. No sé, ¿que la solución dice otra cosa? No, está bien, me había olvidado del otro término, del f' de ¿Qué? x. Ese me olvidé. Ok, listo, me quedo más Estaba tranquilo. bien la primera parte. Claro, arrancaste bien y te olvidaste siempre de hacer la parte de encadenar. Sí, ¿Sí? O sea, yo como que, yo voy tapando, digo, derivo la raíz, listo, acá derivé la raíz, tapo la raíz, ¿quién sigue para derivar? F de x. Como hice acá, derivo f, f' en todo el bodoque que tenga afuera, tapo f. Ahora derivo g, g' del todo el bodoque que tenga dentro. Tapo f y g, ahora derivo lo que me queda. sí. Estrategias que me sirven a mí usando los dedos, que soy así, más tosco lo mío, ¿no? No me tienen que agradecer, me pagan fortunas por hacer esto. ¿Qué más? Largamos. Bien, queremos que esta función cumpla Bolzano en 2,4. O sea, primera cosa que tiene que pasar, tiene que ser continua en 2,4. Primero y fundamental. ¿Sí? Ahora, como el 3, que es el punto de corte, está en el 2,4, pedir que sea continua en 2,4 es lo mismo que pedir que sea continua en 3. Porque para los menores que 3 es un polinomio que es siempre continuo, para los mayores que 3 es otro polinomio que es siempre continuo. Entonces, el límite cuando x tiende a 3 por derecha de mi función y el límite cuando x tiende a 3 por izquierda de mi función, estos dos deberían ser iguales. Ahora, el límite cuando x tiende a 3 por derecha, si voy por derecha del 3, estoy en el intervalo 3 más infinito, así que lo que tengo que usar es esta fórmula, x al cuadrado más m por x más n. O sea que esta cuenta me da 9 más 3m más n. Cuando voy por la izquierda, límite cuando x tiende a 3. Por izquierda estoy en el intervalo menos infinito 3. O sea que mi función me tiene que dar, trabaja con la fórmula x más 1. Si pongo el 3, me tiene que dar 4. O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar para que sea continua? 9 más 3m más n tiene que ser igual a 4. O sea, para ser continua en 3, para ser continua en x igual a 3, entonces 3m más n tienen que ser igual a menos 5. Nada, es el paso el 9 para allá, restando. Listo, esta es la condición de continuidad. Pero Bolzano tiene otra hipótesis, ¿sí? La segunda hipótesis de Bolzano me dice que f en A por f en B
tiene que ser menor a 0. O sea, en nuestro caso, como el intervalo que trabajamos es el 2, 4, entonces f en 2 por f en 4 tiene que ser negativo. Entonces, veamos, f en 2. 2 está dentro de este intervalo. Entonces esto tiene que... Es la fórmula que tengo que usar. Pongo el 2 acá, 2 más 1 me queda 3. Por f en 4, 4 está dentro de este intervalo, entonces esta es la fórmula que tengo que usar. O sea que 4 al cuadrado más 4 por m más n es lo que me da. Y este producto tiene que ser menor que 0. Ahora, el 3 lo puedo pasar dividiendo, o sea que 16 más 4m más n debería ser menor que 0, o sea que 4m más n tiene que ser menor que menos 16. Esto me asegura los extremos. O sea que si 3m más n es igual a 5, esto me asegura continuidad. Si 4m más n es menor que menos 16, esto me asegura, ¿sí? Signos cambiados en los extremos. Como yo quiero que pasen las dos cosas al mismo tiempo, las voy a combinar. ¿Qué voy a hacer? Acá digo n es igual a 5 menos 3m. Despejé, ¿para qué? Para ahora vengo y reemplazo esto acá. Esto lo combino con esto. Me queda 4m más 5 menos 3m menor que menos 16. 4m menos 3m me queda m menor que menos 21. Y quedé ahí. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se cumpla Bolzano? M tiene que ser más chico que 21 y n tiene que ser 5 menos 3m. O sea, me queda en simbólico, hay infinitas soluciones. M me sirve cualquiera que sea más chico que 21. Y una vez que tengo elegido el M, el N está completamente condicionado por la continuidad. Y esa sería mi respuesta. Sí, yo porque no encontraba un número, pensé que necesitaba un número exacto. Claro, no, cuidado, o sea, hay veces que las respuestas son infinitas, ¿sí? O sea, o hay un intervalo posible de soluciones, ¿sí? Para que se cumpla lo pedido. Lindo ejercicio también. ¿Qué más? Sí. Hay un error de copia, esto es un menos 5. Ok, acá me queda un menos 5, acá queda un menos 5 y acá queda un menos 11. Nada, chingué cuando pasé de esta hoja a esta hoja, le puse 5 positivo. Claro, sí. Yo lo tenía menos 11, por eso pensé que estaba mal. Cuidado, pero en vez de pensar que estén mal, piensen que uno también se puede turulequear. Cuidado con el pasaje de hoja, que es otro caso típico, digamos, me pasa a mí, le pasa a todos, que cuando uno cambia de hoja, más que más si la hoja la tengo que dar vuelta, ¿sí? Por ahí uno se chinga signos o copia mal, ¿sí? Si van a tener que dar vuelta a algo, copiarlo, no hagan esto que hago yo de giro la hoja, miro, vuelvo. Agarran lo que quieren copiar, se lo anotan en un papelito aparte, dan vuelta a la hoja y anotan lo que pusieron en el papelito. Como estrategias para no evitar errores de copia. ¿Sí? Igual, a ver, si se hacen esto y me llegan acá y me ponen menos 21 en vez de menos 11 porque se les pifió un menos 5 al pasar de hoja, les voy a poner bien. ¿Sí? Porque están trabajando bien, interpretando bien el enunciado. ¿Sí? Despreocúpense por eso. ¿Qué más? El que dice, demostrar que existe un C tal que Sí. f de C es igual a menos 1, siendo f de x igual a x a la quinta menos 2x cubo más x al cuadrado más 2.
O sea que es lo mismo que decir que x a la quinta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 2 igual a menos 1 tiene solución. ¿No? Me está diciendo eso. Que existe un c que cumple esto, es decir, que esto tiene solución. Sí, Pero acá puedo pasar este para acá. Me queda x a la quinta menos 2x al cubo más x al cuadrado más 3 igual a 0. O sea que si esta la llamo g de x, decir que esta ecuación tiene solución es lo mismo que decir que g de x tiene al menos una raíz. claro, y ese es el C. Claro, pero no me pide encontrar el c. Me dice demostrar que existe. Nada más. Sí. Y ahí me meto con Bolzano. Si encuentro A y B, tales que F de A, no, G de A por G de B me dé negativo por Bolzano, sé que existe, ¿sí? Raíz. Y ya está. Sí. Nadie, ahí pruebo con lo que quiero, ¿eh? Yo probaría con un menos 1000 y un 1000. Ni siquiera un 1000 y un menos 1000. Pondría un 0, pongo 0, me da 3, ¿sí? F en Sí, después 0 me da busco un 3. negativo. Sí, sí. Y después pongo un número muy grande negativo, este va a ganarle a todos estos, a la larga. ¿Sí? Y listo. Yo creo que F en menos 1000 me da negativo. Por suerte tengo una calculadora científica. Puedo hacer la cuenta rápido, ¿no? A ver, menos 1000 a la quinta. Menos 2 por menos 1000 al cubo. Al cubo. Más menos 1000 al cuadrado más 3. Tin, me da negativo. Y listo. Entre menos 1000 y 0 hay una raíz. No doy muchas precisiones, es como decir nada. Vive en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, pero me pidieron probar que existe. ¿Sí? Es más, se puede probar que todo polinomio de grado impar tiene una raíz real. Pensando en que si x tiende a más infinito, tiende más infinito el polinomio, si x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito el polinomio, y es continuo. O sea que sí o sí por lo menos tiene que cruzar una vez, ¿sí? O sea, si p de x es de grado impar, yo si voy a más infinito, se me va a más infinito, y si me voy a menos infinito, se me va a menos infinito el polinomio. Y es continuo. Así que en algún momento, por lo menos una vez, tiene que pasar por este barrio. En álgebra lo vieron por el lado de, bueno, las raíces complejas vienen de a pares, entonces si tengo un polinomio con coeficientes reales de grado impar, por lo menos una tiene que ser real, porque si no, no tendría un problema con los grados, ¿no? Sí. Me dicen que sí, me están mintiendo. Sí, sí vimos lo de las raíces. Cuando... Ya lo sé, pero no se acordaban. Bien, ¿algo más?